personas interesadas en conocer los elementos básicos y reglamentarios establecidos en el Gobierno Nacional en la Resolución 666 de abril del 2020. Mi nombre es Nuri Rocío Barrera, soy ingeniera industrial, experta en los temas de seguridad y salud en el trabajo y asesora en gestiones de seguridad y riesgos laborales. El objetivo de esta charla es contarles de la resolución en mención, cuyo objetivo es presentar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia causadas por el COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus durante el desarrollo de las actividades laborales. El contenido considera de manera fundamental el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas, además de fortalecer los procesos de limpieza y desinfección, el manejo de residuos, adecuado uso de los elementos de protección personal y optimizar la ventilación del lugar de trabajo y cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias. En cuanto al lavado de manos, es importante disponer de los insumos necesarios como agua limpia, jabón, toallas desechables y disponer de geles antibacteriales en los sitios adecuados para el lavado de manos, en lugares de acceso fácil y frecuente por parte del personal de toda la empresa. Las manos deben ser lavadas al menos cada 3 horas durante 20 a 30 segundos, después de entrar en contacto con superficies como manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer, después de estornudar y toser, y antes y después de usar el tapabocas y antes de tocarse su cara. El distanciamiento físico requiere que los trabajadores deben permanecer al menos 2 metros de distancia entre las personas y entre los puestos de trabajo, evitando el contacto directo. Se debe controlar el aforo de personas y de trabajadores en las áreas de trabajo, en los sitios donde consumen los alimentos, en los sitios de descanso de los empleados y en los sitios de reuniones. En cuanto a los elementos de protección personal, se debe usar los indicados en la higiene industrial aplicable a los procesos de la empresa. El empleador debe disponer de estos elementos de protección y realizar su disposición y recambio, así como informar las recomendaciones de uso eficiente. El uso del tapabocas es otro aspecto básico fundamental en el trabajo, en el transporte público y en las áreas de afluencia masiva del personal. Se puede usar tapabocas de tela siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y siempre debe hacerse el lavado antes y después de su uso. En cuanto a la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, la empresa debe desarrollar e implementar un protocolo que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable y los elementos de protección empleados, entre otros. Realizar la limpieza y desinfección diaria previo a la apertura y posterior al cierre del establecimiento, incluyendo las zonas comunes y mobiliario. Asimismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día y realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación. Para la recepción de insumos y productos que llegan a la empresa, se debe establecer un protocolo para recepción, limpieza y desinfección a la hora de recibirlos de los proveedores y disponerlos para los clientes. En el manejo de residuos se debe identificar los generados en el área de trabajo e informar a la población medidas para la correcta separación, ubicar contenedores, bolsas plásticas suficientes y además estar separados los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, que van en bolsas blancas. Para ingresar a las instalaciones de la empresa, no se puede permitir el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa o tengan fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados.
Se debe fomentar el autocuidado, especialmente en el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores e informar a la EPS y a la ARL cualquier sospecha de síntomas de COVID-19. De manera confidencial, al igual instruir a los trabajadores de cubrirse la nariz al toser y estornudar con el antebrazo, con un pañuelo desechable y deshacerse inmediatamente tras su uso. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Para el trabajo remoto, la empresa debe disponer y garantizar la capacitación continua con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos. Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes identificadas con factores de riesgo alto para el COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los asesores que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad de su trabajo. Estas actividades como telemercadeo, venta en general, cobranzas, áreas de apoyo, transversales y administrativas. Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial, la empresa debe capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19. Los trabajadores ingresan al turno con su ropa. Deben pasar luego hacia un espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Allí también deberán retirar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo que puedan convertirse en riesgo para la transmisión del virus. Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores como la hidratación frecuente, pausas activas y la disposición del consumo de tabaco como medidas de prevención. Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y en la salida en los centros de trabajo y en los medios de transporte masivo. Se debe determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo. En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando esta actividad de forma simultánea para que se garantice el distanciamiento adecuado entre las mismas. Establecer turnos y horarios flexibles de alimentación y de descanso para evitar aglomeraciones. Como medidas locativas, se debe disponer de áreas comunes y zonas de trabajo de suficientes puntos de aseo para el lavado frecuente de las manos, los cuales deberán ser acordes al área de trabajo y al número de los empleados. Se debe suministrar casilleros dobles para evitar que la ropa de uso diario se ponga en contacto con la ropa de trabajo, garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado y ventiladores. En cuanto a las herramientas de trabajo y elementos de dotación, una vez terminadas las labores, se debe retirar, lavar y desinfectar. Para desplazamiento desde y hacia el lugar del trabajo, se debe capacitar el cumplimiento de los protocolos para el traslado, especialmente del uso del transporte público, el cual deberá hacer uso de tapabocas y en la medida de lo posible utilizar guantes, procurando mantener distancia mínima de 1 metro entre las personas al interior del vehículo. Para salir de la casa se debe estar atento a las indicaciones de las autoridades locales para restricciones de la movilidad y acceso al lugar público. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar saludar con beso, abrazo o dar la mano. Siempre se debe mantener el aislamiento. Al regresar a la vivienda, se debe retirar los zapatos a la entrada de la casa, lavar la suela con agua y jabón, lavar las manos antes de tener el contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa, mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
Cuando se convive con una persona de alto riesgo, mayor de 60 años o con morbilidad de preexistencias que son de alto riesgo para el COVID-19, se deben extremar las medidas de precaución, tales como mantener la distancia a menos de 2 metros, utilizar el tapabocas, aumentar el lavado de manos, si es posible asignar un baño y una habitación para el uso de esta persona en riesgo y cumplir a cabalidad con las recomendaciones del lavado de manos, lavar y desinfectar en forma regular los pisos, paredes, puertas y ventanas e incrementar estas actividades en las superficies y los objetos de la casa. Para el manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador, se debe definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas o que hayan sido diagnosticadas con COVID-19. Se debe procurar la rápida identificación y aislamiento preventivo en el lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona aislada, avisar a la EPS que establezca los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de las programaciones de turno de trabajo por parte del servicio médico. Permanentemente se debe identificar posibles contactos al interior de la empresa e informar oportunamente a los potenciales contactos en caso de identificarse trabajadores positivos del COVID-19. Comunicar dichos casos ante las autoridades de salud. Es importante también asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social integrada y asimismo solicitar el cumplimiento de estos requisitos al personal indirecto que preste los servicios dentro de la empresa. Asegurar que los trabajadores permanezcan en los sitios de trabajo asignado y en el horario de trabajo establecido y establecer un plan de comunicaciones que divulguen la información pertinente a los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y personal. Finalmente, para terminar nuestra charla, es importante aclarar que las medidas mencionadas son de obligatorio cumplimiento para el reinicio de las actividades comerciales o de empresa y deben ser mantenidas con toda rigurosidad en el tiempo, mientras se ejerzan las actividades empresariales. En caso contrario, las entidades de control no permitirán la reapertura de la empresa o comercio, o en caso de estar funcionando implica que se realice el cierre o el sellamiento del establecimiento. Estimados empresarios y comerciantes, si requieren más información al respecto y conocer en mayor detalle estas especificaciones aplicables al sector económico específico de su actividad, lo invitamos a que se inscriba en nuestro curso de medidas de bioseguridad, en el que aplicaremos esta información y les contaremos de nuestros servicios de acompañamiento para la correcta definición y implementación de los protocolos de bioseguridad, así como de la oferta de servicios que tenemos en conjunto con la Administradora de Riesgos Laborales ARL Sura para que ustedes aseguren el cumplimiento normativo y reglamentario asociado a la prevención del contagio para el COVID-19. En la parte inferior de la pantalla encontrarán el link para que se inscriban a nuestro curso interactivo y reciban mayores beneficios. Feliz día para todos y gracias por su atención.